¿Qué ha aprendido el mundo en 25 años sobre terrorismo islamista y odio a los judíos? En 2002, el reportero del Wall Street Journal Daniel Pearl fue asesinado por Al-Qaeda. Antes de que le cortaran la cabeza en video, dijo sus famosas palabras: "Mi padre es judío, mi madre es judía, yo soy judío". Desde entonces, la amenaza terrorista y el compromiso islamista de eliminar a Israel han aumentado, culminando en el horror del 7 de octubre y el alza del antisemitismo global. Hoy en Think Twice conversamos con Judea Pearl, padre de Daniel Pearl y autor de una relevante colección de ensayos sobre la lucha contra quienes él llama sionfóbicos, que buscan matar judíos y destruir el Estado judío. Hola y bienvenidos a Think Twice. Hoy conversamos con el académico Judea Pearl sobre su lucha contra el odio hacia los judíos durante los 24 años desde la muerte de su hijo, el asesinato de Daniel por Al-Qaeda. Antes de iniciar el programa de hoy, les recuerdo, como siempre, que piensen dos veces. Jonathan Tobin tiene un podcast diario donde comparto noticias y análisis sobre los temas más importantes actuales. Encuentra el programa diario Jonathan Tobin Diario en JNS, donde escuches tus podcasts. Ahora, el programa de hoy, las palabras "soy judío", dichas por Daniel Pearl, reportero secuestrado del Wall Street Journal. Poco antes de ser asesinado por terroristas islamistas, esas palabras estremecieron a un mundo que ya estaba en shock por los ataques del 11 de septiembre. ¿Y qué ocurrió con el rechazo global al odio abierto hacia los judíos que manifestaron esos monstruos? Luego, en los años desde que Daniel Pearl fue asesinado por aquellos dedicados a la destrucción de Occidente y de los judíos, el antisemitismo y el apoyo a la destrucción del único Estado judío en el planeta no solo han aumentado, sino que se han vuelto algo común y normalizado. Un hombre cuya carrera política ha estado enfocada en destruir Israel fue elegido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y el apoyo a esa postura aparece diariamente en las páginas del New York Times, el principal periódico de la ciudad con la mayor población judía del mundo. A los judíos no solo se les pide aceptarlo, sino también dejar de quejarse. Una persona con una perspectiva única sobre este paso del tiempo y la lucha contra el odio hacia los judíos es el padre de Daniel Pearl. Judea, destacado académico y voz elocuente, se dedica a preservar la memoria de su hijo y liderar la lucha contra la sionfobia. Es un honor tenerlo hoy con nosotros. El Dr. Judea Pearl es profesor titular de Ciencias de la Computación y Estadística en la Universidad de California, Los Ángeles, y director del Laboratorio de Sistemas Cognitivos de UCLA. Es conocido internacionalmente por sus contribuciones a la inteligencia artificial, el razonamiento humano y la filosofía de la ciencia. Padre del reportero asesinado del Wall Street Journal, Daniel Pearl, y presidente de la Fundación Daniel Pearl, que cofundó con su familia en 2002. Da conferencias y escribe sobre identidad judía, conflicto árabe-israelí e historia del sionismo en Israel, en el campus. Autor de La nueva convivencia y otras palabras de lucha, escritos seleccionados de Judea Pearl, 2002 a 2025. Judea Pearl, bienvenido a Piensa Dos Veces. Me da gusto verte, Jonathan, y es un placer estar en tu programa. Es un honor tenerte hoy. Profesor Pearl, quisiera preguntarte sobre el evento que te llevó al ojo público en defensa. Escribiste tras la muerte de tu hijo que su asesinato fue una traición a la humanidad. Desde entonces dedicaste tus energías a preservar su memoria y combatir las fuerzas responsables de ese crimen. Tu colección de ensayos demuestra esa lucha. ¿Crees que tras 24 años hemos retrocedido? ¿Cómo ha evolucionado el discurso de odio que motivó a sus asesinos en estos años? ¿Crees que me he vuelto más sabio en ciertos aspectos? Sí, lo he hecho, ¿sabes? He estado realizando una larga serie de diálogos con eruditos musulmanes, he hablado con la comunidad musulmana, he hablado con palestinos
y llegué a la conclusión de que lo que pensábamos que era la fuente de su hostilidad es el colonialismo y otros males de Occidente. Y llegué a la conclusión de que hemos estado perdiendo el punto, que lo que alimenta la ira y su hostilidad es simplemente la existencia de Israel. Es algo que no pudieron absorber, no pueden internalizar, no pueden aceptar. Y este fue el obstáculo en todos mis intentos de formar una conexión con, digamos, el otro lado. Llegué a esa conclusión tanto a través de mis diálogos como de mi visita a Doha en 2005 y por supuesto desde entonces hemos tenido muchas ocasiones para ver la manifestación de ese obstáculo. Creo que es una observación importante. Has señalado que el antisionismo es una forma de racismo. ¿Crees que es un error seguir usando antisemitismo para el odio contra los judíos, incluso el antisionismo? ¿Consideras importante usar el término sionfobia? ¿Por qué? Oh, es absolutamente cierto. Cuando decimos antisemitismo suceden pocas cosas. Primero que nada, todos los filósofos salen y dicen, no es exactamente antisemitismo y empiezan a citar de la enorme literatura sobre antisemitismo, lo que es, y llegan a la conclusión de que no. Lo que está pasando ahora es diferente y tienen razón. Es diferente, tenemos un virus diferente y tenemos que combatirlo con una medicina diferente. Entonces, en la vida universitaria eso se ha documentado con bastante claridad. Cada vez que dices la palabra antisemitismo pierdes terreno. La universidad nombra un grupo de trabajo sobre el antisemitismo. Permanece 10 años. Todos los filósofos son invitados, suben al monte Olimpo y luego salen con una determinación ambigua. ¿Esto es o no es? Ese no es el punto. Si oyes lo que dicen nuestros adversarios, quieren sacar a un sionista del campus, quieren que los estudiantes, verdad que son sionistas, se sientan avergonzados y que se llenen de ese sentimiento de no pertenecer, y estamos atacando al adversario equivocado. Segundo, ellos siempre pueden lo que sea. Tú das una definición de antisemitismo, ellos pueden responder y decir, no somos antisemitas, amamos a los judíos, nos gusta que recen 3 o 5 veces al día y que coman en una cafetería kosher. Iríamos a una barricada por eso. Lo que odiamos y contra lo que estamos resistiendo y lo que estamos tratando de a lo que somos hostiles nuevamente es a la existencia de Israel y a las personas que apoyan a Israel. Así que estamos hablando de dos cosas diferentes. Nuestro adversario afirma que odiamos a los sionistas y la universidad les dice que vamos a erradicar el antisemitismo. Eso no funciona. Y les hablo ahora desde el punto de vista de un profesor que ha estado luchando esta batalla en el campus durante los últimos 25 años. Bien, pero esta es una visión errónea de la academia. Vayamos al ámbito más amplio, nuestros adversarios, los palestinos, sigo diciendo, si solo los escuchamos, dicen casi lo mismo. Amamos a los judíos, los llevaremos en yate de regreso a Alemania. Si eso quieren, mientras se vayan a Alemania y no se queden en Medio Oriente. Y siguen diciendo, y si los escuchas, en todos sus altavoces gritan, o no podemos aceptar la existencia de autogobierno judío en ningún territorio, en ningún lugar de Medio Oriente.
Esto es lo que dicen. Y si tú puedo citarte, ¿a quién te cito? ¿A quién podemos? Cada vez que le dices eso a un izquierdista o a alguien que es pro-palestino, obtienes la respuesta de que no. Algunas personas podrían estar de acuerdo con la existencia de Israel. La respuesta es no. No puedes encontrar a esas personas. Y definitivamente no de sus portavoces, no de los periodistas, no de sus clérigos, no de sus líderes. Así que tal vez puedas encontrarlos entre la gente común, ¿verdad? Esa es la respuesta. Algunas personas comunes aceptarían la existencia de Israel. No, ¿cómo voy a saberlo? ¿Los escucho aquí en la diáspora? Aquí son libres, no están bajo las botas de la autoridad palestina. Aquí mismo pueden hablar libremente y escuchar lo que dicen. Aquí. Mira lo que mis colegas, los colegas palestinos aquí en la diáspora están diciendo y siguen reforzando están de acuerdo con lo que digo, que no, la existencia de Israel nunca será aceptada por ningún palestino. Cuando no los escuchamos, los seguimos actuando como si hubiera una posibilidad de formar algún tipo de consenso para apaciguarlos de alguna manera, para que la solución de dos estados que yo defiendo con mucha firmeza pueda materializarse, pero hay ciertas condiciones para que esta utopía se materialice y no vemos esas condiciones. Eso es muy cierto. Y supongo que, sabes, la pregunta que tengo que hacer en cuanto a, ya sabes, los 24 años de activismo que cubre tu libro. Creo que en 2002 parecía que después del 11 de septiembre, y luego el impacto que causó el asesinato de tu hijo. Sabes, sentía que los asesinos de Al-Qaeda eran personas terribles, como nazis, y todos debían oponerse a ellos, no eran diferentes, o sí lo son, ¿sabes? La pregunta ahora es, ¿creen que los responsables de ese crimen eran diferentes de los responsables de los atroces crímenes del 7 de octubre, o no lo piensan bien? ¿Quiénes son aquellos a los que les preguntas si piensan de una manera u otra? Estoy hablando de la opinión general, de la gente en los campus, ya sabes, parece que ha habido un cambio de alguna manera, ¿no es así? Hay ciertos sectores de las sociedades que piensan que todo es resultado del imperialismo estadounidense y nada más, pero estos son personas sencillas. Hablemos de los intelectuales o los realmente involucrados. Conocí a pakistaníes realmente buenos en ese momento, que estaban muy decididos a luchar contra los elementos extremistas en Pakistán. Es cierto, y también hay personas en Occidente. Pero cuando llegué al punto de discutir, digamos, en público, cuando teníamos los diálogos públicos y llegábamos a hablar sobre Israel, una pared en blanco, simplemente no penetra. Y esto quizás se deba a la teología, motivación o argumentos teológicos que, ya sabes, dicen que una vez islámico, siempre islámico, no se puede trasladar a Dar al-Harb, la casa de la guerra, lo que significa que una vez que tienes dominio o, digamos, propiedad islámica sobre la tierra, no puede ser transferida al dominio de los infieles. Y esto está muy, muy arraigado en el corazón de cada musulmán, excepto, por supuesto, los moderados, los verdaderamente moderados, que son pocos, pero existen. Así descubrí que esto era un muro de comunicación. Especialmente en mi viaje a Doha en 2005 lo vi muy claramente. Estaba ahí.
La idea era trabajemos juntos con los estadounidenses para avanzar el progreso y la democracia en el mundo musulmán. Ese era el nombre de la conferencia y regresé con una conclusión simple: la respuesta musulmana. Y estos eran personas ilustradas, moderadas. La respuesta fue: si quieren que seamos progresistas, si quieren que avancemos hacia la modernización, dennos la cabeza de Israel en una bandeja de plata. Esa es nuestra condición. Ujú. El trato fue muy conveniente. Quieres que avancemos, no nosotros, y debemos hacerte el favor de ir hacia la modernidad. Sí, con una condición: eliminen a Israel. Ese es claramente el caso en el mundo árabe. Pero creo que lo que preocupa a muchos judíos desde el 7 de octubre es cómo lo que tú llamas sionfobia se volvió algo normal, algo común aquí en Estados Unidos, sin mencionar Europa. ¿Cómo fue que esa campaña para normalizar la sionfobia tuvo tanto éxito? ¿Y cómo crees que podemos revertir esto? Lo que sospecho es que después del 7 de octubre lo que vimos, el estallido de xenofobia en Occidente, revela que la idea de que Israel merecía existir realmente no ha penetrado lo suficientemente profundo, incluso en Occidente, lo que significa que nuestros amigos en Occidente, todas las personas en las que confiábamos para recibir apoyo, nos estaban apoyando por conveniencia. Estaba de moda apoyar a Israel, pero en el fondo realmente no internalizaron esta idea, porque ¿qué significa, qué implica esta idea? Los judíos son normales. El sionismo es una búsqueda judía de la normalidad, y eso ni siquiera ha penetrado en el mundo cristiano, en el sentido de que muchos cristianos son devotos cristianos y todavía recuerdan que matamos a la deidad. Creo que eso está lo suficientemente profundo en la mente de muchas personas, al menos, si no esa fuerza teológica, al menos la idea de que los judíos son especiales. Los judíos no son normales. Son talentosos, son poderosos, deben ser protegidos e incluso admirados, pero son diferentes, todavía no son tan normales en la cima de la escalera ecológica. Por lo tanto, la idea de que Israel deba existir está bajo un signo de interrogación. ¿Quién dice que debería existir? Si Israel existe, significa que los judíos son normales, y eso es algo que mucha gente en Occidente no puede internalizar. Esa es mi conclusión después de ver el estallido de xenofobia después del 7 de octubre. Sí, el 7 de octubre. ¿Qué pensar del fenómeno de los judíos antisionistas? Incluso en Nueva York, los judíos estaban presentes. Mamdani, un político cuya carrera siempre ha estado enfocada en destruir Israel. En un ensayo escribiste que son como marranos judíos ocultos. ¿Puedes explicar y dar tu opinión sobre eso? Están bajo presión, como todos los demás, bajo presión, bajo la presión de sus compañeros para cumplir con la moda, y si la moda es odiar a Israel, se unirán a eso para ser aceptados socialmente. Lo entiendo, y esto es similar a la presión. Por supuesto, la presión en la época de la Inquisición era mucho más severa que la presión que tenemos hoy en día, pero sigue siendo la presión social de seguir a la multitud o conservar tu identidad. Y estas personas han renunciado a su identidad y lo han hecho, como dice mi amigo Enad Wills, les han entregado la carne, una libra de carne que se les pide para la aceptación social, y cargan con la consecuencia. Apenas ayer vimos a un senador en California cambiar de opinión
YouTube, debido a su propia presión social. Cuando sus contendientes le preguntaron directamente, ¿Israel está cometiendo genocidio? Y cedió ante la presión, cortando esencialmente la mejor parte de su carne. Si estamos hablando de la metáfora de la libra de carne, su identidad, y dijo, sí, Israel está cometiendo genocidio, acepta eso. Entonces la conclusión, ¿cómo tratarlos? La comunidad judía los ha excomulgado de alguna manera. No oficialmente son los marranos, pero al menos los excluyó de la comunidad, definitivamente de las sinagogas. No entraban a la sinagoga y no reclamaban tener una bimá en nuestra sinagoga. Y hoy los nuevos marranos están exigiendo un lugar en la bimá. ¿Dónde está nuestra bimá hoy? No vamos a la sinagoga, pero tenemos nuestra academia. Nuestra academia es la bimá del viejo mundo, la sinagoga. Ellos dicen tener el mismo derecho de hablar por los judíos. Es solo una forma diferente de judaísmo y esto está mal. Ojalá tuviéramos un liderazgo lo suficientemente fuerte como para excomulgarlos oficialmente. Ese es un punto importante. Gran parte del liderazgo judío organizado ha tenido miedo y muestra un culto al consenso. Y están mucho más preocupados por ofender, ya sabes, las sensibilidades de izquierda que por tener realmente una comunidad que represente algo. Estoy completamente de acuerdo contigo. En ciertos círculos, las voces en su contra son más fuertes, pero nunca llegan al punto de una excomunión oficial. Por ejemplo, Hitler ha llegado tan lejos como para decir eso. No colaboraremos con organizaciones que niegan el derecho de Israel a existir, como Voz Judía por la Paz y otras similares. Y Hitler ha sido criticado por eso en nombre de la inclusión, pero aún así mantiene su posición y creo que es correcto y me alegra que lo hayan hecho. Este tipo de dicotomía debe mantenerse en toda la comunidad judía. Bueno, creo que parte del problema también es que, ya sabes, mencionaste que ya no todos los judíos van a la shul y ¿sabes qué es la bima? Dijiste, academia. Creo que otra bima es una institución de prensa convencional como el New York Times que muchos judíos aún consideran como la Biblia. Y personas como Peter Beinart, con quien ambos hemos debatido, ¿sabes? Tienen una plataforma privilegiada que se les niega a los sionistas, lo que le da cierta legitimidad ante parte de la comunidad judía. Todo lo que podemos hacer en este momento, hasta que tengamos un liderazgo fuerte, es seguir diciendo, no hables en nombre de la comunidad judía. Para nosotros tú no eres judío, yo los llamo ex-judíos o judíos de ayer. Ahora, uno de los temas clave que creo que ha cobrado mayor importancia con la influencia generalizada de la teoría del colonialismo de colonos, tanto en la academia como en la cultura popular, es la noción de quién es indígena. Los judíos son originarios de Israel, pero se les llama colonizadores y opresores blancos. Supongo que la pregunta es, ¿por qué les permitimos salirse con la suya al negarles derechos a los judíos, al negar su existencia como pueblo? ¿Es porque los logros de Israel superan sus obsesiones de raza y clase y dignifican el nacionalismo? Lo mencionas en tu libro. Lo escribo en varios niveles. Primero debemos entender qué significa indigeneidad. Y mi lema es 2 estados para 2 pueblos, igualmente legítimos e igualmente indígenas. Así que digo igualmente indígenas. Creo que a largo plazo se necesita una solución de 2 estados. Dije igualmente, ¿en virtud de qué principios? Bueno, la indigeneidad se define como una composición de 3 factores.
Uno que me gustaría descartar de inmediato es el linaje genético. Y el linaje genético que los palestinos siguen argumentando es un criterio racista y realmente no deberíamos considerar ese criterio como el principal indicador de autenticidad indígena. Puedes debatir sobre pruebas de ADN y continuidad genética, pero toda la idea de que tus genes definen a dónde perteneces es racista. Así que hay otros dos factores: residencia continua, presencia física, y esto es lo que sí tienen los palestinos. Pero hay otro factor, un tercer factor que ellos descartan y que nosotros deberíamos resaltar, y esa es la conexión histórica. Nosotros la tenemos, los palestinos no la tienen, y puedo decir categóricamente, si estudias la historia de Palestina, los palestinos, ¿verdad? Ellos no tienen historia como nosotros. Ellos no tienen una fiesta nacional, no tienen héroes cananeos o fiestas cananeas, no tienen una historia. Pídeles que nombren a un dios filisteo. No podrían. Cantamos canciones escritas en el Medio Oriente. Hace 3000 años todo niño israelí puede cantar Osi Bisimirati. Sí, fue escrita hace 3000 años Shirat Hayam. Aquí estamos con conexión histórica y ellos con residencia continua. Llegamos a un acuerdo y dijimos que ambos somos igualmente indígenas. Ellos han sido muy buenos custodios de las costumbres y la agricultura de estas regiones del Medio Oriente y los recibimos con gusto. Y creo que Ben Gurión insinuó que no necesitas tener un templo para reclamar ser indígena. Te damos este título en virtud de que has sido un buen custodio de esta tierra. Pero debes estar de acuerdo con el adjetivo igual. Sí, los judíos también representan la conexión judía, pero el objetivo es borrar esa conexión e historia. Si eliminas la historia judía, eliminas sus derechos. Absolutamente sí, porque nuestro título de confianza es nuestra historia. Creo que ya lo mencionaste varias veces, pero me llamó mucho la atención tu ensayo sobre tu visita y tu participación en el foro de Doha. Doha, capital de Qatar, que está en las noticias. Y tú estuviste ahí en 2005 cuando los árabes moderados exigieron la eliminación de Israel. ¿Fue un punto de inflexión para ti, una realización? Sí. ¿Crees que en estos 20 años, mientras Qatar ha expandido su influencia y es el mayor donante de la educación superior en Estados Unidos, su impacto es muy amplio? ¿Crees que esa postura ha cambiado desde entonces? ¿O sigue siendo igual de fuerte, igual de implacable, igual de un muro de intolerancia hacia los derechos judíos como lo era entonces? Incluso peor. Mucho peor. Puedo verlo en el veneno que esparcen, que está penetrando en la mente occidental, y los reporteros con los que no puedes hablar. Una vez hablé con un reportero de Al Jazeera, quería entrevistarme. Me preguntó, ¿eres sionista? Y le dije, ¿acaso no lo es todo el mundo? No publicó la entrevista. Simplemente no pueden aceptar la idea de la autodeterminación judía en ninguna parte del mundo. Tal vez en Birbillán la aceptarían. Sí, refiriéndose al falso estado estalinista en Siberia, era una especie de parodia del sionismo, pero esa intolerancia sigue hasta hoy. En tus escritos abordas el tema, y ya lo mencionaste hoy, el tema del genocidio. La afirmación de que Israel está cometiendo genocidio no está basada en hechos, es una calumnia de sangre. Vas más allá y recuerdas al mundo que, como israelí nativo,
Sobreviviste a un genocidio en 1948. ¿Por qué se olvida esta historia y por qué necesitamos mencionarla? Bueno, tenemos que mencionarla por dos razones. Como justificación para em, el establecimiento de Israel fue una guerra de defensa y la gente olvida que estábamos ahí bajo una amenaza genocida. Pero en segundo lugar, lo más importante es entender que el establecimiento de un Estado palestino hoy sería un acto genocida. La gente no lo entiende, o cuando hablamos de ocupación, la gente no comprende eso. Israel no podría simplemente retirarse de la región de Cisjordania y dar autogobierno total a los palestinos. El autogobierno total significa que tienes control sobre la importación y exportación y quién entra, quién sale y quién, si tienes derecho a portar armas. Israel no podía darles a sus vecinos tanto como quisiera, porque inmediatamente se convertiría en una plataforma para eliminar a Israel desde una posición de poder. Bueno, ya intentamos ese experimento, ¿no es así? En Gaza. Eso es debatible porque nuestros adversarios dicen que Gaza era una prisión abierta y demás. Mira, ¿qué hay de un bloqueo y todo eso? Pero hablemos de Cisjordania, De acuerdo. donde en teoría no está jamás sino la ilustrada autoridad palestina. Pero otro punto que la gente no se da cuenta es que eliminar a Israel hoy, incluso amablemente en un yate, es un acto de genocidio. ¿Y por qué? Porque Israel tiene obsesiones, los israelíes también tienen obsesión y están decididos a no renunciar a su soberanía, pase lo que pase. Llámalo obsesión. Pero esto existe hoy en día, lo que significa que si eliminas a Israel hoy, vas a luchar contra el ejército israelí búnker por búnker, lugar por lugar. Estamos hablando de sacrificar a 3, 4 millones de seres humanos que no van a renunciar a su soberanía por el bien de hacer del mundo un lugar mejor. Al eliminar a Israel, esto es lo que la mentalidad occidental no comprende, que los israelíes lucharán por su soberanía con la misma fuerza y determinación que los palestinos, lo que significa que cualquier intento ahora de eliminar a Israel o incluso de suavizarlo y convertirlo en un Estado, un derecho binacional, ellos lo resistirán y si los obligas, eso significa que será una guerra sangrienta. Esta guerra nos costará 3 o 4 millones de israelíes. Y ese es un costo y un musulmán debe preguntarse si ese costo vale la pena. La buena sensación de que hemos eliminado a Israel. Bueno, como es sangre judía la que se está derramando, no les preocupa tanto, pero ese es el punto. La destrucción de Israel solo puede lograrse mediante el genocidio de su pueblo, y de hecho, ese es el objetivo declarado de Hamás. Correcto, pero verás, la diferencia es que Hamás admite que va a usar la fuerza para hacerlo, armas y cohetes. La gente de mi vecindario con mentalidad occidental prefiere hacerlo amablemente. Simplemente eliminemos a Israel de nombre y trasladémoslos en yates a Europa. Si aquellos que quieren vivir y aquellos que quieren quedarse bajo control árabe, que se queden ahí en sus villas y en sus granjas. Y esto no va a suceder, no se puede hacer simplemente porque los israelíes también tienen una obsesión, no van a renunciar a su soberanía sin luchar. Y esto es un hecho, y tú y yo lo sabemos, es un hecho, lo que significa que estás hablando de guerra y de genocidio. Por lo tanto, cuando veo a un xenófobo lo llamo facilitador del genocidio.
ser amable con ellos. Pero definitivamente el título de genocidio debería estar más asociado a los antisionistas que a Israel. Ahora, un tema frecuente en tus escritos es rechazar la equivalencia moral entre terroristas y quienes buscan detenerlos. Eso claramente se ha perdido en la discusión sobre la guerra posterior al 7 de octubre y de hecho en muchas otras discusiones. Supongo que la pregunta es por qué esa importante distinción moral se ha perdido en gran parte de nuestro discurso público. ¿Preguntas por qué se perdió en el discurso público? No me enfoco mucho en el terrorismo, solía hacerlo hasta 2010. No lo hago desde entonces porque la palabra terrorista se ha vuelto ambigua. Definitivamente en Occidente dicen que Para una persona, un terrorista es un luchador por la libertad. Para otra, sí, así que eliminaron la diferencia entre terrorismo y luchador por la libertad. Se volvió un concepto ambiguo, así que ya no lo uso. Me enfoqué en las consecuencias de las acciones y políticas y por eso hablo más sobre la existencia de Israel y la eliminación de Israel. Y este es un argumento mucho más fuerte en mi opinión porque ellos no niegan su deseo de eliminar a Israel. Es algo que los antisemitas siempre niegan, que es su antisemitismo, pero los antisionistas no niegan su deseo. Así que este es nuestro poder de argumento. Ahora admites que eres racista. en un ensayo previo al 7 de octubre planteaste la pregunta de cómo. ¿Cómo es que Hamás, que como tú dices es muy abierto sobre su deseo de destruir Israel, incluso de cometer genocidio, se había convertido en el favorito de Occidente? Podría decirse que esto solo ha empeorado desde que vimos lo que planeaban hacerle al resto de Israel el 7 de octubre. La pregunta es, ¿cómo se salieron con la suya? ¿Y cómo es que esa posición de favoritos aún sobrevivió a la exposición de sus atrocidades? Ya admitieron su atrocidad y su mentalidad perversa en su propia carta. No era un secreto, pero aún así vi a mis profesores universitarios, profesores judíos, afirmar que Hamás fue provocado por Israel y que Hamás es un movimiento social. Y simposio tras simposio declarando a Israel culpable de provocar innecesariamente a Hamás y sin prestar ninguna atención al deseo de Israel de defenderse contra los cohetes de Hamás. En uno de los simposios que se hizo público, ya sabes, la multitud o el público gritó muerte a Israel y que viva Hamás. Y estoy hablando de 2009, no después de octubre. Vi que esto venía y por eso escribí sobre ello, lo vi. Y luego, como siempre pasaba en la universidad, el buen nombre de la universidad se asocia con el mal nombre de Hamás y después sale el periódico estudiantil y dice: los expertos dicen que Israel violó los derechos humanos en su guerra contra Hamás. Esto es una combinación de repetición y reputación. Siempre le adjuntas el nombre de alguna ONG que sea muy reconocida como derechos humanos, universidad o expertos a tu afirmación. Y eso se vuelve más sólido, un argumento más poderoso, repetición y reputación. Y también digo, la retina, tienes que tener imágenes emocionales en tu retina. Así que esta combinación de estas tres R's es lo que les permite penetrar en la mente occidental. Sí, ahora, una cuestión que mencionaste en tus ensayos es el uso del holocausto y la educación sobre el holocausto.
Me alegra que lo mencionaras, lo supuse. ¿Solo enfatizar la tragedia de la Shoah nos lleva a enseñar lecciones equivocadas? Al ignorar cómo el antisemitismo difiere del odio común y su papel en la historia judía y en el surgimiento de Israel. ¿Cómo crees que fallamos ahí? Quiero decirte un trauma por el que pasé. Fui a visitar el Museo del Holocausto de Los Ángeles y me trataron bien. Y fui atendido personalmente por el director general. Entramos por la puerta, salimos por la puerta y el nombre de Israel no fue mencionado. Lo que ves son cráneos y dientes y zapatos, imágenes horribles, pero no vemos a Israel, yo lo comparo con eso. El cristianismo no se habría convertido en una religión mundial si el Evangelio se hubiera detenido en la crucifixión y no en la resurrección. Y hemos hecho lo opuesto. Nos detuvimos y mostramos al mundo todo lo que nos pasó hasta nuestra crucifixión, pero nada sobre nuestra resurrección. Y tenemos mucho que mostrar, tanto antes del establecimiento de Israel, antes de la Shoah y después de la Shoah, ¿verdad? Y no lo hacemos. Un visitante que entra por la puerta del Museo del Holocausto, y no solo en Los Ángeles, hay 85 museos del Holocausto en Estados Unidos. En ninguno hallarás nada sobre dos cosas. Nada sobre la historia judía antes de 1933, nada y nada sobre el establecimiento de Israel después de la Shoah. Esto es una vergüenza y es algo que nos va a perseguir durante años. ¿Por qué? Porque la educación sobre la Shoah o la educación sobre el Holocausto ha consumido la mayor parte de la educación judía de la filantropía. Aquí es donde, claro, los hijos e hijas de los sobrevivientes de la Shoah han dedicado su energía, su pensamiento y su dinero y lo desperdiciamos. Quizá desperdicio sea una mala palabra porque lo han hecho con la mejor intención posible, pero sí está desperdiciado porque no muestra la parte más importante de nuestra existencia. Somos personas resilientes y eso no lo muestra. Sí. Entonces, imagina que eres un niño negro de dónde y todo lo que sabes sobre los judíos es una sola cosa. Esas 2 horas al año que visitas el Museo del Holocausto, eso es todo lo que sabes sobre los judíos. Así que entras por la puerta y ves los esqueletos, y sales por la puerta y recuerdas el esqueleto. Así queremos presentarnos, estos somos. ¿Es solo porque fueron víctimas? ¿El victimismo ahora da credibilidad en la cultura actual? Cabe señalar que Yad Vashem, que está en Israel y obviamente no está totalmente desconectado de la historia judía y el posterior surgimiento de Israel, cambió de nombre tras su rediseño y relanzamiento. Originalmente, el Museo del Holocausto, Yad Vashem, como fue concebido originalmente, era un memorial para los héroes y mártires del Holocausto. Ahora los héroes fueron degradados. Sí, Yad Vashem, tengo entendido, tiene un muro con la historia judía, la línea de tiempo de la historia judía, y yo también la tengo en mi libro. A propósito. Sí, tú la tienes. Y le estoy proponiendo eso al Museo del Holocausto que visito. Entonces al menos tengan una pared, una exhibición, una esquina, y si no les gusta una esquina, háganlo, ya saben, una subesquina, pero den algún tributo a la resiliencia judía y a la Tucumá judía. Lo llamamos Takuma porque representa nuestra resurrección y renacimiento, pero no se menciona, lo cual es un error.
Creo que es terrible para la identidad judía, no importa lo que piensen los niños negros en Watts, porque si les enseñas eso, ya sabes. La identidad judía se marcó por la masacre nazi. Eso no es, ya sabes, como la base eso realmente no es un valor transmisible. Esa no es la base para continuar una civilización. ¿O sí? Además, estos chicos negros, más adelante, escuchan lo que dicen en la televisión sobre Israel y no conectan las dos cosas, porque Israel no se menciona en el museo, todo es... Así que es muy probable creer que Israel es un Satanás malvado. Al mismo tiempo, algo malo les pasó a los judíos. De 1933, estas son entidades totalmente desconectadas en su mente. Eso es como la historia de origen de un villano. ¿Correcto? Sí, y eso es un error. Como académico, has pasado tu vida adulta en la academia. ¿Cómo ves el mundo académico actualmente? ¿Cómo te ha afectado la ideología woke que, según mencionas, permite el odio hacia los judíos y la sionfobia? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Consideras acertados los esfuerzos de Trump para castigar a escuelas que toleran odio contra judíos e Israel? Muchas comunidades judías oficiales se oponen porque valoran estas instituciones. ¿Tú qué opinas? Yo también lo odio porque creo que se hace de una manera draconiana que reduce la investigación científica a tal grado y con un enfoque tan brutal e insensible. Pero al mismo tiempo debo darme cuenta de que de vez en cuando la academia necesita ser sacudida y no solo la academia. Toda sociedad democrática necesita ser sacudida de vez en cuando. Y creo que el presidente Trump exige que ciertos departamentos sean revisados. Es muy correcto y justificado porque conozco al menos 5 departamentos en UCLA. Deberían ser abandonados y totalmente desmantelados porque han sido secuestrados por xenófobos. Y eso es lo peor que puedo decir de alguien xenófobo. Así que estos departamentos deberían ser simplemente desmantelados por falta de credibilidad académica. No enseñan lo que proponen enseñar en el catálogo, así que tener una revisión así por parte de la facultad es algo que debe hacerse, pero no se hará a menos que el sistema sea sacudido. Y En cuarto lugar, el sacudón es demasiado fuerte y podría tener repercusiones que podrían ser devastadoras para la investigación científica. bueno, supongo que los partidarios de Trump podrían responder eso. Si el antisemitismo es tan importante para ti que prefieres seguir haciéndolo y prefieres sacrificar la investigación científica para continuar con el antisemitismo, entonces tal vez esa sea una institución que necesita ser sacudida. Es un debate, pero aquí hacemos las preguntas correctas. Mi última pregunta para ti no es un tema sobre el que escribiste en tu nuevo libro, pero es un tema al que has dedicado tu carrera y sobre el cual la mayoría de las personas, ciertamente, la mayoría de las personas que probablemente están escuchando y viendo este podcast, solo tienen una idea muy vaga. Y esa es la pregunta de qué deberíamos pensar sobre la IA y sus usos. ¿Deberíamos temerle o es, como cualquier otra tecnología, una herramienta que puede usarse para el bien o para el mal? Deberíamos temerle, ya es aterradora porque puede caer en manos de personas malintencionadas. Sí, así que definitivamente debería temerse. Al mismo tiempo no le tengo miedo. El miedo es aún mayor que simplemente caer en malas manos. El miedo es que estamos creando aquí una especie que no podemos controlar, una especie inteligente que ya tendría algo de libre albedrío y conciencia propia y que eventualmente se volvería independiente de nosotros y quizás nos trate como mascotas para servir a sus necesidades. ¿Sabes a lo que me refiero? Porque algunas personas argumentan que también necesita tener sexo, también necesita ser religioso, necesita inventar su propio Dios.
Y lo digo en serio porque no hay ningún impedimento computacional para tener una criatura así. Y cuando sea creada, no sabemos cómo controlarla en este momento. Y creo que nunca tendremos la capacidad de regularla o de evitar que se vuelva peligrosa. Esto es desde el punto de vista de la ciencia básica. Bueno, esa es una forma aterradora y de ciencia ficción, una nota para terminar nuestro podcast. Pero gracias de todos modos, doctor Perla. Muchas gracias por acompañarnos. A veces no quiero dejar de investigar. Y ya no, Por supuesto, número 1, porque soy egocéntrico y hago esto. Y la razón por la que sigo diciéndolo es porque al hacer investigación en IA aprendemos sobre nosotros mismos. cierto, ¿cómo puede nuestra audiencia saber más sobre tus escritos y seguir tu trabajo, doctor? Pearl, solo sigan mi cuenta de Twitter, @Pearl. Y ahí tenemos discusiones muy animadas sobre inteligencia artificial y sobre la xenofobia. No lo celebro bien. Gracias de nuevo. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Sintoniza la edición diaria de Jonathan Tobin todos los días en tu plataforma de podcasts favorita. Y ya sea que nos estén escuchando en una de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook o X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like y o suscríbanse a JNS. Activa la campana para notificaciones y deja buenas reseñas. Escríbenos a Think Twice en jns.org contando dónde ves o escuchas el programa y tu opinión. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos y nos vemos de nuevo la próxima semana.